Hola a todos, mi nombre es Abdisair Matamoros Córdoba. Yo les voy a hablar acerca de los objetivos que tenemos preparados para abordar en este video. Para comenzar vamos a hablar acerca de las características del filtrado glomerular. De igual manera vamos a explicar los factores que modifican la dinámica del filtrado glomerular, el manejo y la aplicación de la fórmula de Crooks-Krop para determinar la tasa de filtración glomerular, y de igual manera trataremos de resolver y analizar los casos clínicos relacionados con el tema. Para empezar vamos a hablar del concepto de filtración glomerular. Este no es nada más que la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Cabe recalcar que este carece de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Entre las principales funciones del filtrado glomerular tenemos la excreción de productos de desecho, la regulación de agua y electrolitos, de la presión arterial, la regulación ácido-base y de igual manera la regulación de la producción eritrocitaria y de la síntesis del calcitriol. Y también tenemos lo que es la síntesis de glucosa. Entre las características del filtrado glomerular tenemos que no posee glóbulos rojos, posee menos del 0.05% de proteínas plasmáticas, también posee 5% más de iones negativos y 5% menos de iones positivos. También va a presentar lo que es el 4% de más cristaloides, entre ellos tenemos lo que es la creatinina, urea y glucosa. ¿Qué es barrera de filtración? Bueno, esta está compuesta por el endotelio de los capilares glomerulares, la membrana basal y el epitelio de la cápsula de Bowman. Esta barrera de filtración glomerular es libremente permeable a algunos solutos pequeños como los cristaloides, como los iones, la glucosa, la urea, y tiene permeabilidad limitada a solutos de mayor tamaño como el coloides, como proteínas y lípidos, y es impermeable a los elementos celulares de la sangre. Hablando un poco del endotelio de los capilares glomerulares, hay una característica muy importante, y es que estos están perforados por cientos de pequeños agujeros, los cuales son llamados fenestraciones. ¿Qué son estas fenestraciones? Bueno, estas fenestraciones es relativamente grande, y las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de proteínas plasmáticas. La membrana basal también evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas debido a las cargas negativas fuertes de los proteoglucanos que componen lo que es la membrana basal. El segundo componente de la barrera de filtración es la membrana basal glomerular. Esta membrana impide el paso de macromoléculas de forma mecánica y eléctrica. Su integridad estructural es clave para el mantenimiento de la función de la permeabilidad de esta barrera. El agua, pequeños solutos, iones y proteínas menores de 70 kDa. También está compuesta por dos capas finas, la lámina rara interna y la lámina rara externa, y una capa central gruesa, que es la lámina densa. Las células endoteliales y epiteliales adyacentes van a secretar lo que son moléculas tales como colágenos tipo 4, laminina, fibronectina y proteoglicanos de heparan. Sulfato. Esto va a dar lugar a que se forme una estructura semejante a un enrejado. El tercer elemento de la barrera de filtración glomerular son los que constituyen las células epiteliales viscerales, o lo que conocemos como podocitos, que son los encargados de sintetizar la membrana basal glomerular y forman los poros de filtración. ¿Qué son los podocitos? Bueno, los podocitos son células muy diferenciadas que expresan una serie de proteínas específicas, indispensables para el mantenimiento de la compleja estructura de la barrera de filtración. Quiero mencionar también una fisiopatología relacionada con esta parte del tema, y es la glomerulonefritis o síndrome nefrítico. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad es la inflamación de los glomérulos, lo que va a producir que los glóbulos sanguíneos y las proteínas escapen de los capilares glomerulares y se van a dirigir hacia la orina, y en ocasiones puede ser hereditaria. Bueno, en cuyo caso que fuera hereditaria, se le llamaría lo que es nefritis hereditaria. García, y hablaré acerca de la dinámica de filtración glomerular
Esta tiene lugar en un corpúsculo renal compuesto por lo que es la cápsula de Bowman y por lo que es el glomérulo. Este es un sistema de capilares, está compuesto por un sistema de capilares que tiene diferentes conductos de vías de dirección. Tiene una arteriola aferente, una arteriola eferente y lo que es un intersticio que lo conecta con la cápsula de Bowman o el espacio de Bowman. Lo que se conoce como dinámica de filtración glomerular es como las fuerzas de Starling, que no es más que las presiones en equilibrio que se encuentran en la filtración glomerular. Estas presiones que se encuentran en equilibrio no es más que la presión hidrostática del capilar glomerular, la presión hidrostática intersticial o de capsular de Bowman, la presión coloidosmótica del capilar y la presión coloidosmótica del intersticio capsular o Bowman, o le podemos decir coloidosmótica. El equilibrio de estas cuatro presiones nos establecen la dinámica de la filtración glomerular. Estas presiones se deben al fluido del capilar que viene desde la arteriola aferente hacia lo que es el glomérulo. Al llegar a esta presión, que no es más que la presión hidrostática del capilar glomerular, esta entra a cierta dimensión de fuerza. Se calcula que entra al glomérulo entre 55 a 60 milímetros de mercurio. Esa presión entra al capilar hacia la cápsula, hacia los capilares glomerulares. Entrando a los capilares glomerulares, esta tiene ciertos túbulos o microtúbulos donde se encorva esa presión sanguínea. Al encorvarse esa presión sanguínea se generan nuevas presiones y en esta encontramos la presión hidrostática de lo que es la presión intersticial o capsular de Bowman. Esta se opone al filtrado glomerular, mientras que la presión del capilar glomerular está a favor del filtrado del plasma. Entonces, esta presión, que es la intersticial o capsular de Bowman, se opone a la presión hidrostática del capilar glomerular, al oponerse a cierta fuerza que oscila entre 15 a 18 milímetros de mercurio. Esto reduce la fuerza y hace que se pronuncien nuevas actividades. Al bajar el flujo sanguíneo hacia los diferentes túbulos de lo que es el glóbulo, ahí tenemos lo que es, se genera la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular. Estas presiones coloidosmóticas se oponen también a lo que es la filtración y se estima que su fuerza oscila entre 30 a 32 milímetros de mercurio. Esta es otra fuerza que se opone y que se genera en el mismo glomérulo. Esta fuerza, en esencial, la presión que está en el capilar glomerular, esta es una presión esencial, ya que este mantiene y contiene el agua y los solutos en el espacio intervascular, lo que constituye la permanencia de la microcirculación corporal. Además que regula también la cantidad de agua contenida en los tejidos. Luego tenemos la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, que esta está a favor de la filtración, pero en condiciones normales.
la concentración de las proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que casi imperceptible y prácticamente se le considera que está nula esta presión, ya que esta es casi llega a niveles de 0 milímetros de mercurio. Entonces se consideran 3 presiones esenciales que van a retribuir en este sistema para mantener este equilibrio. Llegando al final, en el túbulo proximal contorneado, tenemos lo que es la presión de filtración neta. Esta presión de filtración neta determina el paso del líquido a través de la membrana glomerular, siendo igual a la presión glomerular menos la suma de la presión coloidosmática plasmática y la presión capsular. Lo que acontece aquí es que las 4 presiones se encuentran en el sistema glomerular, en los capilares, pero la que ejerce mayor fuerza es la presión glomerular del capilar, que viene desde la arteriola aferente. Esta se va reduciendo poco a poco a medida que van saliendo las demás presiones, que es la presión hidrostática del intersticio o de la cápsula de Bowman. Este reduce su fuerza y hace que se filtre el líquido y el agua hacia el espacio de Bowman. Ese espacio de Bowman permite filtrar este líquido hacia el segundo proceso de filtración. Luego tenemos la otra presión coloidosmótica, que es la que está también en el capilar, y esta se opone también al filtrado. Igual se reduce la presión hidrostática del capilar, igual se genera lo que es filtración, pero aquí mantiene ese líquido en lo que es el espacio de Bowman. No hace que este líquido se disperse en toda la cápsula, sino que se mantiene en el espacio de Bowman, para que este contenido pase directamente hacia lo que es la parte de la cápsula de Bowman directamente. Entonces, luego de esto, tenemos una salida que es la presión neta de filtración, que esta es la que va a determinar el punto de salida de ese fluido. Esa es la fuerza que se va a ejercer, que no es más que 10 milímetros de mercurio en personas normales. Ahora tenemos algunas déficits que ocurren en esta dinámica. Por ejemplo, si hay alguna alteración en lo que es el intercambio de presiones, podría generar el paso de la proteína hacia lo que es los fluidos sanguíneos o el líquido de agua que se extrae del capilar hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Si sucede esto, es por lo que es el coeficiente de reflexión. Esto está estipulado en la ecuación general de lo que es las fuerzas de Starling, que las fuerzas de Starling mide la filtración del solvente transendotelial, que mide mediante lo que es el coeficiente de reflexión la resistencia que tiene el plasma en el proceso de homeostasis hacia lo que es ese fluido. Entonces, ¿qué es lo que mide el coeficiente de reflexión? Es el índice de eficiencia para la pared del capilar para impedir el paso de las proteínas. Este tiene un valor de resistencia igual a 1, pero si este está por debajo del nivel de 1, entonces va a haber perforaciones en lo que es la pared vascular del capilar. Al haber perforaciones en la pared vascular del capilar, porque el coeficiente de reflexión está a un nivel de resistencia muy bajo, entonces va a permitir que las proteínas se mezclen con lo que es el intercambio
de la homeostasis que se está generando entre el líquido del plasma y el agua, y haciendo que esa proteína salga por el túbulo contorneado proximal y se mezcle con el agua, haciendo que la orina al final, en el proceso de reabsorción, vuelva de nuevo y se autorregule, y al expulsar la excreción final salga una orina con altos contenidos de proteína. Esto se le conoce como proteinuria, que es altos contenidos de proteína en la orina. A esto se debe a pacientes con diabetes. Su representación física se debe a un alto contenido de espuma en lo que es la orina, y puede notarse mediante un examen de orina. Mi nombre es María Mercedes González Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los determinantes de la filtración glomerular. Bueno, está determinada por el coeficiente de filtración y la suma de las presiones hidrostática y coloidosmótica. El coeficiente de filtración es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial del capilar glomerular. Cuando hay un aumento del coeficiente de filtración, hay un aumento en la filtración glomerular. Hay que mencionar que hay enfermedades que reducen el coeficiente de filtración, como lo que es la hipertensión, la diabetes, al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular y dañando los capilares hasta que pierde su función. Tenemos también lo que es la presión hidrostática dentro del capilar glomerular, y esta favorece la filtración. Tiene un valor normal de 60 miligramos de mercurio, y esta es la principal forma de regular fisiológicamente la filtración glomerular. Está determinada por 3 variables. Número 1, la presión arterial. Cuando hay un aumento en la presión, hay un aumento también en la filtración glomerular. Número 2, la resistencia arteriolar aferente. Cuando hay un aumento de esta resistencia, hay una reducción de la filtración glomerular. Y número 3, tenemos la resistencia arteriolar eferente. Cuando hay una constricción de las arteriolas eferentes, aumenta la filtración glomerular. Pero cuando hay una constricción intensa, la filtración glomerular se disminuye. También tenemos lo que es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y esta se opone a la filtración. Tiene un valor normal de 18 miligramos de mercurio. Y en ciertos estados patológicos asociados con lo que es la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar y provocar así la reducción de la filtración glomerular. También tenemos lo que es la presión coloidosmótica de la capilar glomerular, y esta se opone a la filtración glomerular y tiene un valor de 32 miligramos de mercurio. La presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman favorece la filtración glomerular y tiene un valor de 0 miligramos de mercurio. El filtrado glomerular equivale a 125 ml por minuto en una persona joven y sana. Aproximadamente representa el 20% del flujo renal. Como podemos ver, aquí tenemos un esquema de lo que es la cápsula de Bowman, donde identificamos en el glomérulo a la arteriola eferente, a los capilares glomerulares y a la arteriola eferente. Tenemos que el filtrado glomerular está determinado por el coeficiente de filtración capilar glomerular o KF, por la presión de filtración neta, que es el resultado de la suma de diferentes presiones, como lo son la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica, que cada una de estas van a equivaler, como por ejemplo la presión hidrostática capilar, a 60 milímetros de mercurio, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman a menos 18 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica a menos 32 milímetros de mercurio. Si sumamos ambos vectores oponentes, o sea los menos, al plasma de filtración glomerular,
se los restamos a la presión hidrostática capilar, tendremos un aproximado de lo que es 10 milímetros de mercurio, que equivaldrían a la presión de filtración neta. El otro coeficiente de filtración glomerular, KF, que va a ser multiplicado por la presión de filtración neta para así determinado glomerular. Cabe aclarar que en este caso de la hipertensión arterial no controlada o la diabetes mellitus, puede suceder que exista un aumento del espesor de la membrana capilar, lo que reduciría el coeficiente de filtración glomerular KF, reduciendo también el filtrado glomerular. También otra situación importante a destacar es la obstrucción de la vía urinaria por lito o cálculo, creando un aumento de presión en el sistema de drenaje, aumentando la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esto consecuentemente reduciría lo que es el filtrado glomerular. También tenemos que la presión coloidosmótica, que se opone al filtrado, puede aumentar en el caso que disminuya el aporte o flujo sanguíneo a través de la arteriola deferente, disminuyendo lo que es también el filtrado glomerular. Otro mecanismo importante es el aumento de la presión hidrostática capilar, como sucede en el caso de la presión arterial. Se aumente. Esto ayuda al filtrado glomerular también aumentándolo. Mi nombre es Joshua Argullet y les voy a hablar acerca de la relación entre el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal. Ambos riñones constituyen solo el 0.5% del peso corporal y el flujo sanguíneo renal es alrededor del 25% del volumen mínimo cardíaco y oscila entre 1 y 1.2 milímetros por minuto, con el flujo plasmático renal de 650 a 750 milímetros por minuto. El flujo sanguíneo renal está determinado por la diferencia de presión arteriovenosa a través del lecho vascular y por la resistencia vascular. La presión en la arteria renal es en esencia la misma que la arteria sistemática y promedian los 100 milímetros de mercurio. La gran caída de presión que se produce en las arteriolas aferente y eferente identifican estos vasos como los sitios principales para la resistencia vascular renal. Los cambios en los diámetros de estos vasos constituyen el mecanismo primario de ajuste de resistencia vascular y son el determinante principal del flujo plasmático renal. Y en consecuencia, el filtrado glomerular. El tono vascular de ambas arteriolas se regula para asegurar una presión de filtración adecuada, un aumento de la presión sistemática que podría dañar las paredes de los capilares glomerulares o incrementar el exceso del flujo sanguíneo y en consecuencia igual el nivel de filtración glomerular. Para prevenir esto, la arteriola deferente se contrae y modula así la presión y el flujo sanguíneo de los capilares. Si la presión sistemática cae, la arteriola deferente se dilata para permitir un flujo sanguíneo adecuado a los capilares glomerulares. También se contrae en respuesta a la hipotensión y lo que ayuda a mantener una presión apropiada en el lecho del capilar. Mi nombre es Isoliet Anaeli Gutiérrez Betancourt y hablaré sobre la fracción de filtración. En fisiología renal, la fracción de filtración básicamente podríamos decir que es la razón de la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. Hay que recordar que lo que sería la tasa de filtración glomerular es donde se va a evaluar lo que es los niveles de creatinina en sangre, mientras lo que sería el flujo plasmático renal es la cantidad de gasto cardíaco que tenemos por minuto, que equivale del 20 al 25% que va hacia el riñón, el cual se va a filtrar por los capilares glomerulares. También podríamos decir que la fracción de filtración es la cantidad de agua plasmática que retiramos respecto de la que introducimos en el filtro, o bien la fracción del plasma que se filtra o que atraviesa la membrana glomerular. También podríamos decir que por tanto representa la proporción del flujo que llega a los riñones, el cual va a pasar posteriormente por los túbulos renales, que normalmente va a ser un alrededor de un 20%. También tenemos de que de todo el plasma que atraviesa el glomérulo, solo la quinta parte de él es filtrado. Ahora bien, ¿cuándo va a haber un aumento o una disminución de la reacción de filtración?
puede haber un aumento en la fracción de filtración cuando hay un aumento en el tamaño de la arteriola eferente, cuando hay una hemorragia, también por las catecolaminas, por la nor y por la epinefrina, ya que ellas lo que van a hacer es realizar vasoconstricción en la arteriola aferente y eferente. También cuando tenemos lo que es una estenosis de la arteria renal, básicamente aquí lo que pasa es de que el flujo de sangre en los riñones se reduce, por lo tanto la fracción de filtración debe de aumentar para realizar las funciones normales del riñón. Y cuando va a disminuir, esta va a disminuir, puede hacerlo por los diuréticos de dos tipos. Tenemos lo que sería el diurético de asa y el diurético tiacídico. El de asa, básicamente, como dice su nombre, va a actuar sobre lo que es el asa de Henle y básicamente utilizado para lo que es la hipertensión, para ya sea por insuficiencia cardíaca congestiva o por insuficiencia renal. Y los diuréticos tiacídicos básicamente son utilizados para lo que es la presión arterial alta. Ahora bien, hablando ya como tal de la fracción, tenemos de que lo que sería su fórmula sería la fórmula de fracción de filtración, va a ser igual a lo que es la tasa de filtración glomerular, que equivale promediamente en un hombre sano a 120 mililitros por minuto sobre el flujo plasmático renal, que sería el 20% del gasto cardíaco. Vamos a hablar un poco acerca de la fórmula de Kirkbride-Grove de queratina para determinar el filtrado glomerular. De esta prueba podemos decir lo siguiente, que en sus ventajas es muy útil para medir la tasa de filtración glomerular de manera muy práctica y es muy utilizada en lo que es la práctica médica diaria, no es muy laboriosa, no se necesitan marcadores plasmáticos muy caros y lo único que necesitamos es la creatinina. Una de las desventajas más importantes de esta prueba se podría decir que es que sobreestima el filtrado glomerular aproximadamente en un 15%. Ya hablando un poco acerca de lo que es la fórmula, podemos decir como repaso que la creatinina se trata de un compuesto orgánico derivado de la degradación de la queratina que forma nuestra musculatura y puede transformarse en ATP para servir como energía para las células. Como podemos observar, la fórmula en sí se podría decir que es 140, que es un valor constante, menos la edad en años, entre paréntesis, multiplicado por el peso corporal en kilogramos. Esto va a estar dividido por la creatinina sérica, que va a estar medida en miligramos sobre decilitro, por 72 si se trata de varón y por 0.85 si se trata de dama. Como ya habíamos dicho, la creatinina no es algo muy laborioso que tengamos que realizar y lo único que tenemos que hacer es mandar a hacer una prueba de laboratorio que va a estar prácticamente al instante y una vez la tengamos, lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Mi nombre es Jason Ley Martínez Vargas y yo les voy a hablar sobre el aclaramiento de inulina y creatinina. Se define como aclaramiento para una sustancia a aquella cantidad específica que va a ser removida del plasma por cierto periodo de tiempo. La velocidad de la filtración glomerular se puede determinar por medio del aclaramiento de inulina. Entonces la inulina pesa 5 kilodaltons, por lo que se filtra libremente en los glomérulos. Sin embargo, la inulina no se puede reabsorber por medio de los túbulos renales, ni tampoco se puede secretar. Por lo tanto, de la cantidad total de inulina que entra al riñón por medio de las arterias renales, solo la fracción que se filtra es eliminada por medio de la orina. Entonces, el valor de BP significa el volumen teórico del plasma en el que vendría la cantidad de sustancia eliminada por la orina en 24 horas. Entonces, el valor de BP en este caso sería idéntico al de la velocidad de filtración glomerular, ya que BP es el volumen que contiene la inulina filtrada en un minuto y que va a ser eliminada por la orina en ese periodo de tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la creatinina. La creatinina es una sustancia endógena proveniente del metabolismo de la creatinina muscular
y esta se mantiene en concentraciones plasmáticas relativamente constantes y es eliminada casi completamente mediante la filtración glomerular. Al comparar el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre, esta prueba calcula la tasa de filtración glomerular. Ok, entonces la tasa de filtración glomerular es una medición que está bien, que calcula que también están trabajando los riñones, específicamente sus unidades de filtración. Y estas unidades de filtración se conocen como glomérulos. La creatinina se secreta o se elimina del cuerpo por completo a través de los riñones. Entonces, si la actividad renal es anormal, el nivel de creatinina en la sangre aumenta, debido a que se elimina menos cantidad de creatinina a través de la orina. Para terminar, vamos a hablar sobre la depuración. Entonces, la depuración a menudo se mide como milímetros por minuto o por milímetros por segundo. Los valores normales son, en hombres el valor normal es de 97 a 137 milímetros por minuto y en mujeres es el valor normal de 88 a 128 milímetros por minuto. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Tatiana Los Ángeles López Pérez. Soy estudiante de la carrera de segundo año de medicina y me toca exponer el segundo caso clínico de filtración glomerular. En este caso vemos una fémina de 60 años de edad con peso de 75 kilogramos. Posee una historia de hipertensión arterial de 20 años de evolución y diabetes tipo 1. Refiere poliuria, nicturia, debilidad generalizada, náuseas, vómitos, calambre, pérdida de peso, aliento urémico y edema en los miembros inferiores. El nefrólogo le indicó diltiazem y verapamilo. Se le efectuaron exámenes de laboratorio encontrándose con una concentración plasmática de creatinina de 3.3 miligramos por decilitro, excreción urinaria de creatinina 1.4 gramos sobre 24 horas, volumen de orina de 2015 mililitros sobre 24 horas, proteinuria, hematocrito con 26%, nitrógeno de urea elevado, hipocalcemia y hiperfosfatemia. Ultrasonido abdominal muestra riñones de tamaño reducido con ecogenicidad aumentada y pérdida de relación cortoacumedular. Vamos a analizar una de las preguntas, las primeras dos, la primera refiere de cuál es la tasa de filtración glomerular. Aplicaremos la fórmula de clearance de creatinina y la fórmula de Koskroff. Y compararemos los resultados y analizaremos un poco de ello. El clearance de la creatinina se va a encontrar sabiendo que la creatinina va a ser igual por la creatinina por el volumen urinario sobre la creatinina o concentración plasmática de creatinina por 1.440. Estos con los valores antetados refiere que la concentración plasmática de 3.3 miligramos por decilitro va a ser igual, se va a multiplicar por 2015 mililitros sobre 24 horas, que es el volumen urinario, entre 3.3 miligramos por decilitro, que es la concentración plasmática de creatinina, por 1.440. Esta conversión y multiplicación y división nos va a dar 1.4 de clearance de creatinina. Luego vamos a aplicar la fórmula de Koskroff. Esta va a ser igual a 140 menos la edad por la multiplicación de los kilogramos de la persona sobre el suero plasmático, concentración plasmática de creatinina por 72.
Luego de esto vamos a tener que 140 va a ser menos 60, que es la edad de las féminas, por 75 kilogramos por 0.85 entre 3.3 miligramos por decilitro de concentración plasmática de creatinina por 72. El resultado de todo esto va a ser 21.46, resultado de la conversión. Luego de ver los resultados, hemos analizado, o se ve realmente, que la creatinina está elevada y sus niveles se encuentran elevados. Esto es signo de enfermedad renal. Se ve que la paciente tiene un menor filtrado glomerular, y cuando el filtrado glomerular, ¿por qué decimos esto? Porque cuando el filtrado glomerular es menor de 60 milímetros por minuto, puede ser objeto de problema de riñón, o es decir, una enfermedad renal crónica. Vamos a contestar la siguiente pregunta, que dice que ¿qué factores están incidiendo en la alteración de los resultados? Y vamos a discutir un poco del papel de la angiotensina 2 en relación a la tasa de filtración glomerular. Bueno, contestando estas preguntas, sabemos que los resultados pueden ser alterados, o los resultados de los exámenes están siendo alterados por muchas variables o por muchas cosas. Pueden ser afectadas tanto por la edad, etnia, sexo, peso, así como enfermedades crónicas que la paciente está presentando, las cuales son hipertensión arterial y diabetes mellitus. Esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de hacerse la tasa de filtración, para calcular la tasa de filtración glomerular y ver que la paciente está tomando o tiene enfermedades que pueden causarle la disminución o la alteración del factor de la tasa de filtración glomerular. También la filtración glomerular depende de otros 3 factores muy importantes, que es como la presión hidrostática sanguínea, que tiene que ver bastante con lo que es hipertensión arterial, y la longitud o extensión de la filtración y la permeabilidad de la membrana. Ok. Debido a esto se pueden presentar alteraciones y cambios importantes en el volumen de la filtración glomerular, como antes ya habíamos dicho. Aquí se pueden observar también los efectos de la angiotensina número 2, que tiene una relación muy importante o bastante grande con la tasa de filtración glomerular. Esta angiotensina 2 es reconocida por ser un componente vasoconstrictor con mayor énfasis en arteriolas eferentes del riñón. Esto suma los elementos que ocasionan la disminución del flujo sanguíneo y por ende la de la filtración glomerular. Además, provoca una proliferación y migración de las células mesenquiales, que si recordamos un poquito de histología, son células que pueden ser modificadas, que se encuentran en el corpúsculo renal, unas que son intraglomerulares dentro del glomérulo y otras extraglomerulares que están rodeando al corpúsculo y forman parte del sistema yuxtaglomerular. Bueno, estas células mesenquiales van a migrar y pueden llegar a excluir zonas del glomérulo considerablemente, reduciendo considerablemente la superficie de la membrana de la filtración, y también puede aumentarla en torno a las necesidades del riñón. Hablando un poco más de la angiotensina, voy a explicar un poco más a fondo lo que acabo de mencionar. Esta hormona contrae preferencialmente la arteriola eferente, como había dicho, y eleva la presión intraglomerular y tiende a aumentar la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, también puede contraer las células mesenquiales, las cuales tienden a reducir la tasa de filtración glomerular disponible en la superficie para la filtración. La respuesta autorreguladora normal ante todo esto consiste en elevar la presión intraglomerular
contrayendo la arteriola efferente con angiotensina para mantener la tasa de filtración glomerular. Este efecto es más pronunciado en presencia de depresión de volumen inducido, ya que el aumento basal de los niveles de la angiotensina 2 hace que la tasa de filtración glomerular vaya a depender más de la angiotensina número 2. Bueno, estos son mi contestación acerca de las primeras dos preguntas acerca del caso clínico número 2 de filtración glomerular. Y mis compañeros seguirán contestando las siguientes preguntas para concluir con nuestro caso clínico. Muchas gracias. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos indicados? Mecanismo de acción. Vitiasens limita selectivamente la entrada del calcio a través de los canales densos del músculo vascular y de las fibras musculares miocárdico, no voltaje independiente. Por medio de este mecanismo, Vitiasens reduce la concentración del calcio intracelular. Los efectos electrofisiológicos del Vitiasens lo convierten en un agente favorable para el control o la conversión de ciertas arritmias supraventriculares. El verapamilo inhibe la entrada del calcio extracelular a través de las membranas de las células del miocardio y del músculo líquido, así como las células contráctiles y del sistema de conducción del corazón. Los niveles plasmáticos permanecen sin alterar. El verapamilo aumenta el flujo sanguíneo coronario, por lo tanto, los bloqueadores de los canales del calcio, como el Vitiasens, son útiles en el manejo de angina y de hipertensión. Hablaremos un poco sobre las fórmulas del clearance renal y el flujo plasmático renal. Para comenzar, hablaremos de la fórmula del clearance renal. Utilizaremos los siguientes datos. Como primer dato, tenemos la concentración urinaria. Esto equivale aproximadamente de 25.5 miligramos por decilitro. Como segundo dato, obtendremos que sería volumen o flujo urinario, que tiene una equivalencia de 1.2 miligramos por milímetro de líquido. Como tercer dato tenemos la concentración plasmática. Esto equivale de 0.5 milímetros por minuto. Como segunda fórmula para calcular el flujo plasmático renal, obtendríamos como primer dato sería la concentración de orina, seguidamente el flujo de orina y después vendría la concentración plasmática. En sí, el flujo plasmático renal será igual a la cantidad de sustancia que llega a los riñones con la sangre. O sea, esto ¿qué requiere decir? Que equivaldría a la cantidad excretada en la orina. Mi nombre es Lucy Michelle Sandoval Amador y yo voy a calcular el flujo sanguíneo renal y la fracción de filtración según los datos proporcionados. Se dice que el flujo renal es igual al flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito. Introduciendo estos datos a la fórmula, tenemos que el flujo plasmático renal es igual a 612 milímetros por minuto entre el 58%. Esto es igual a 1.055 milímetros por minuto. La fracción de filtración se dice que es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. La fracción de filtración se calcula de la siguiente forma, que es igual a la filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. Tenemos que según los datos brindados, la filtración glomerular es de 110 milímetros por minuto entre el flujo plasmático renal, que es de 612 milímetros por minuto, lo que equivale a 0.18 milímetros por minuto. Filtración glomerular es el proceso de excreción fisiológica en donde los riñones cumplen la tarea de limpiar a la sangre de los distintos excedentes que éste lleve,
ya sean toxinas y demás recolectados durante el proceso de circulación sanguínea. Este filtrado se realiza en las subestructuras renales, que reciben el nombre de glomérulos. Estos son pequeños capilares donde pasa la sangre de manera constante, en un proceso sin gasto de energía. Bueno, la tasa de filtración glomerular se conoce que es una escala de medida que indica el estado renal, tomando como dato el estado sanguíneo y la cantidad de toxinas que no se hayan eliminado.